Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos, bienvenida Grecia Castillo, Miguel Burra. Oye, qué bárbaro. ¡Oli! Sí. Es decir, si tenemos una plática de dos personajes frente a frente, tendrán que hacer este personaje y un plano general. Sí. Invariablemente. Eso es por contrato en el gabacho. Sí. Un guión, fíjate, justo ayer, mi mamá le dio mi teléfono a un extraño en el parque. Ah, caray. Porque el Acá. señor le dijo, señora, qué bonitas sus mascotas. Y mi mamá, ¿cómo crees? Sí, tengo una idea como para hacer una serie. Necesito un guionista. Y mi mamá así sacó su sentido como una la chingada y dijo, háblale a mi hija. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chingón. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiquechi, bienvenidos, bienvenida Grecia Castillo, Miguel Burra. Oye, qué bárbaro. ¡Oli! Yo dije, temas de nicho se trata sobre pequeñas chapas para guardar las cenizas de tus Temas, familiares. temitas de nicho. De nicho. Temitas de nicho. Nichos disponibles. ¿no? Nichos Como se llamaba disponibles, antes como tu mi show. primer show. Nichos disponibles, bien que te Yo acuerdas. vi que lo anunciaste en muchas iglesias afuera. Nichos ¿Qué? disponibles. Y ¿En ahora está serio? Mudanzas Nicho. Mudanzas nicho, eso yo te lo mandé una vez. Sí, También. mudanzas, ya diversificando el negocio. Es que hay que diversificar porque no toda la vida se va a vivir de esto. Exacto. Y siempre dicen, hay que invertir. En Hay cuanto que tengas invertir. dinero de la comedia, pon un changarro. Eso es una tortillería, lo que sea, porque uno no va a ser chistoso toda la vida, entonces... Se me dan más los chiles que las tortillas, te decía. Así que cualquier otra cosa. Yo estaba diciendo Ajá, muy incorrecto. siempre. Sí. ¿Cómo estás, Grecia? Muy bien, muy emocionada de estar aquí el día de hoy. No estudié. No estudiaste. No estudié. A ver si pasas el examen. Porque yo leo muy bien y traigo mucha información muy buena, ¿no es cierto? Tú Y yo co- no, estudié hasta el enlace covalente y ya de ahí... Ajá, y yo ni valió siquiera sé madre. lo que es eso, para que me entiendas. Fíjate nada más. Yo pensé, sé lo que es prepa abierta, técnico en informática administrativa, vámonos. Ajá, ¿Qué dices con tú? Alep, ya. ¿Sabes cuál es tantito. el escape? Nada más. El escape. El esc. Está aquí, del lado izquierdo hasta arriba, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo estás, Burra? Yo bien, fíjate. Fíjate, bendito Dios. Sí, no, muy tranquilo. En mi día de trabajo de la semana. Luego es un problema, porque como que digo, qué hueva trabajar todos los días. Entonces digo, bueno, un día voy a trabajar, ¿Todo? pero se me juntan como 20 horas, entonces ya termino así, pero ya después vuelvo A a la mi estado semana. natural. Ah, ¿Y qué yo- pasa si uno dice, no quiero trabajar ya, de plano? No, Quiero trabajar un día al año. ¿Qué tienes que hacer ese día? Vender órganos, yo No creo. manches, pues vender, ¿qué será bueno vender un solo Peinar día? una Kardashian. Así, llenar un auditorio, así ya cualquier cosa. Pedir sí. Secuestrar al perrito de Lady Gaga. De Ricardo Pérez. El perrito de Ricardo Y Pérez. sabemos dónde Y vive. pedir unos Ay, sí. milloncitos. ¿Unos qué? Pedir unos milloncitos por el perro de un famoso. Eso es lo que trabajar un día. Un par de meloncitos, ¿qué dices tú? Pero bueno, pero estás bien, tranquilo. Sí, en mi día de emprendimiento. trabajo, en mi día de Es tu trabajo. día de trabajo, todavía falta mucho, pero ya vamos Son a los terminar. martes. A Yo los- siempre escojo el martes. Porque el lunes está muy culero para empezar. Tengo esta teoría. Pues yo me empedo como a partir del miércoles. ¿A partir de qué hora te Sí, decía? de las 6, ¿verdad? Como a partir del miércoles. Ujú. Luego el domingo, pues medio crudeas, pero pues te puedes echar unas chéves, no sé. El lunes estás crudo. Ujú. Ese día sí no chupo. Ese sí no. No. Y entonces el martes ya estás bien. Ujú. Y el miércoles ya se te vuelve a calentar el hocico. Entonces, ¿qué mejor día que el martes? Sí, está muy bien. Trabajas más que dominos los martes. Muy bien. Sí, me parece muy bien. efectivamente. Pues bueno, Yo- vamos a hablar. Te decía. ¿Y tú qué? Qué Sí. cosa tan larga. Llevamos miles de años contando historias, ya sea en torno al fuego, en un anfiteatro griego, contando cuentos a los niños antes de dormir, o a través de la literatura, el cine o los videojuegos. Tenemos interiorizada la estructura narrativa y sabemos que cualquier narración o historia tiene un principio, un medio y un fin. Pues eso Se sí. acabó. Este Como fue todo el todo, ¿verdad? episodio. Como Y todo. aplaudimos. Bueno, Qué muchas gracias por padre. acompañarnos. Estuvo muy padre. Muy Sí. padre. O sea, esta es la estructura como más básica que Ujú. todos conocemos, la que vimos en clases de español, ¿no? Exacto. Pero hay mucho más allá en un guión. Claro. Como qué podríamos decir. Pues, o sea, un guión, fíjate, justo ayer, mi mamá le dio mi teléfono a un extraño en el parque.
Ah, caray. Porque el caray. señor le dijo, señora, qué bonitas sus mascotas. Y mi mamá, ¿cómo crees? Sí, tengo la idea como para hacer una serie. Necesito un guionista. Y mi mamá así sacó su sentido común a la chingada y dijo, háblale a mi hija. Es Sí. chamba. Claro. Y el señor de que, no, hombre, tengo esta historia. Y yo, señor, usted no tiene idea Ajá. de cuánto tiempo se tarda uno en escribir un guión. Más de una serie. Porque esto no empieza con capítulo 1, día, exterior. Ajá, sí. Exterior de la sala, exterior, sala, así. Ajá, Interior, acción. sala, día, así, 2000. tanto. No, este pido empieza mis personajes. ¿Cuál es mi ya que tienes una idea de cómo, de qué se va a tratar, empiezas, ¿quiénes son tus personajes? Ujú. Y los diseñas también para que los sueltes en alguna parte, en algún mundo, y ellos hagan la historia solo si los conoces también. Ujú. O sea, no es nomás, les digo, Y escribir estos un guión. eran perros. Y estos eran Pues así. estaba Era una serie difícil. sobre perros, se iba a llamar Bob Patrol. Te decía. Bob Patrol. Bob Patrol. No sé ni cómo se dice. Es con que entre, El Po. El Bob entre Patrol. Bob el constructor. Eran perros constructores. ¿Eran perros No constructores? sé, pues yo supongo. No, pues, era un perro policía, un perro de la ambulancia. Un bombero. Ah, el Pau Patrol, sí. Ah, era Pero como como una tú noche. dijiste Bob, yo dije Bob el constructor con Bob Pau el Patrol. Patrol. O sea- ya ves que así se pichan las series. O Sí. sea, las series y las películas pasa mucho de las juntas así de... Y como más o menos, ¿de qué se anda tratando? Bueno, si han visto la de El cielo puede esperar con la de El Padrino. Haz de Sí. cuenta esas dos juntas. Ah, eso es Así lo te que- explica. Haz de sí, cuenta que es un justamente. gángster que se muere, lo ponen en el cuerpo de otro. Y ya Ajá, empiezas sí, ahí. sí. Lo ponen y en ya el todo cuerpo es de una mezcla. modelo. A la ver, no, ya, el ya, choque de pichando. contextos, Ya salió denle, algo, dense, cabrón. ya les ayudé un chingo. Sí. ¿no? O sea que es Bob Patrol. Pop Pau Patrol Patrol. sería Pop. como Lady Gaga, Sí, tienes Madonna, razón. Ah, en ya. una camioneta. Bob Patrol. Pop Patrol. Pero este es Bob No, Pau, Pau. o sea, Pau Ajá. Patrol. Del De Pau su Pau, de la patita, de su patita. Ah, la patita. patita. ¿Cuántos años tiene? De 41, güey. O sea, de que un policía, un bombero y El de un la constructor. ambulancia. Y una O sea, es cajuela. como un antro de strippers, pero en perros. ¿no? Ándale, Es que ándale. dices, ¿no? Es un ya, Village para People de niños. perritos. Vi los people de perritos. Pero Pero sí. para niños. Para Ajá. niños. Ay, es que El ya está Village muy People adelantado. podría, Ya está muy allá. Es Está el que bien. payasos, el que payasos. El que de payas, de los guapayazos de los perros. Los payasos de los perros. Pues Totalmente. bueno, vamos a ver qué es. Un guión es un texto que expone con los detalles necesarios para su realización el contenido de una película, de una historieta o de un programa de radio o televisión. Es decir, un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su puesta en escena. Dependiendo de su tipo, abarca tanto los aspectos literarios como los técnicos. Yo de repente tantito ahí le sé, ¿no? ¿Qué dices tú? Y sí, lo que decía Grecia es... Estos aspectos, ¿cómo los vas a detallar, güey? Hay una parte donde se indica en dónde están, ¿no? Interior, exterior, en dónde están ubicados. Head scene, ¿Qué se llama? la cabeza de la La escena. cabeza, la head scene. Head scene de escena. Head De escena. scene. Del cine, no, de Head escena, de scene. escena. Head scene, de escena. Cabeza, Cabeza de escena. escena. Y luego de ahí, ¿para dónde vas? A describir como las acciones del personaje, pero no te puedes mamar, ¿no? No puedes empezar. Él abrió sus pestañas como unas cerdas de un cepillo de oro. No, no mames. Es como él abrió los ojos. Abre Tan, los ojos, se mueve a la sala, agarra una chela, se ve triste. Tan, O sea, tan. que cualquiera puede hacerlo. Si te Exacto, pones es muy común. O sea, el primer error del guionista novato es irse demasiado lejos, ¿no? Como de sus ojos reflejaban tristeza. Y dices, no mames, pues oye, ¿eso cómo se hace? ¿O qué? ¿Cómo le hacemos? Sí, andaba vestido como Ahora, un payaso que se metió se al le, closet de un dice, vagabundo. se le dice escena, pero si en realidad es una secuencia, porque no es una sola toma. Dentro de una secuencia, pues en realidad hay varias escenas o emplazamientos de la cámara para contar todo esto que en las acotaciones y los diálogos se está tratando de aclarar el guionista, ¿no? Sí, o sea, entonces, esto de Se lo- interior, recámara, noche. Ujú. Nicho, o sea, y en la primera que aparece el personaje, podrías poner una pequeña descripción o por lo menos su rango de edad, ¿no? Sí. Nicho, entre 30 y 35, que es el perfil que tú das. Ay, Perfil latinoamericano Es internacional. latinoamericano internacional. exótico, latino exótico. Latino exótico e internacional. Internacional. Está dormido en su cama. Suena el despertador. Y entonces
si quieres... Sus que- ojos reflejan tristeza Ajá. porque tiene que Evitémoslo. trabajar. Porque sonó el despertador, ¿no? Sus ojos Y es que no. déjenme les cuento que Nicho trabaja. De ahí no, sí, Ya te O sea, mamaste. primer consejo, no se la mamen, ¿no? Eso, claro. Se lo Porque- tienes que poder dar a quien quiera, a quien sea, y esa persona lo tiene que poder ejecutar. Ujú, ujú. Ujú. Ese Y es en el México pedo. particularmente, además, el cine en general es muy de autor todavía. Sí. En el gabacho... Como que- el café o el en- vino. Ujú. O ahora cualquier cosa que venden Todo de es la de autor, Condesa. todo es de Sí. autor. Güey, ¿a qué te refieren con que es de autor? Que Porque el- yo me voy a artesanar. El cine es de autor porque sí es del director. Todavía las películas en México son del director. En el gabacho son del productor, del editor, del guionista y al final del director. El director finalmente solo ejecuta y siempre tienen que ejecutar primero sobre las escenas claves para narrar Ujú. y después, si hay chance, pueden hacer su toma, ¿no? Sí. Es decir, si tenemos una plática de dos personajes frente a frente, tendrán que hacer este personaje y un plano general. Sí. Invariablemente. Eso es por contrato en el gabacho. Sí. Si tienes tiempo, pues ya le haces a la mamada y tú dices, esta yo la quiero ver desde arriba. Los planos. Eso ya es tu Famosos onda. planos. Trépate, Juana, y agarra la Que eso cámara también para les abajo. incluye- Y aquí en ustedes México puede siempre haber sido desde arriba porque el director dijo y ya, ¿no? Vista de pájaro. Dice, Qué padre es la POV, vista del pájaro. Desde punto de vista de un Ver el- pajarito que estaba arriba en un pinche Y yo, cable. y yo así de ver el pájaro o la vista del La pájaro. vista del pájaro. Y el pájaro solo Y también, la o con lo que visita. traiga, con Y luego, cebollita. como nada más luego trae un solo ojo. A veces es vista de pájaro tuerto. Vale, Que dices tú, que trae un solo ojo, dices tú. Pero ese ya es otro pájaro. Sí, no, ese no. El ojo de cíclope, no es Pero cierto. eso suele pasar. Entonces, si tú das demasiado en las acotaciones, el director suele encabronarse. Dice, a mí no me van a decir cómo hacerlo. Sí, No, tú ¿cómo? dices, a veces se hace, dices, la cámara entra al cuarto, ¿no? Porque tú te imaginas que la escena donde queremos ver a Nicho durmiendo, se abra la puerta, ¿no? Cuando Sí. la cámara entra. Y ese no es tu chamba. Es del director. Ese es chamba O sea, del director. tanto el tipo de toma como un poco de indicaciones sobre la emoción que tiene el actor, pues es más del director. Entonces no se mamen porque le van a caer gordo al director. Eso ¿no? pasa. Podría Sí, tú decirse. cuentas la historia de Nicho. Ujú. El día que Nicho perdió la cabeza, por ejemplo, si fuéramos a escribir esa historia, a mí me conviene. Yo lo que tengo que hacer como guionista es narrar porque pierdes la cabeza. Nicho pidió un pollo por Rapifavor y no llegó. Ujú. La vecina de Nicho se le ocurrió taladrar el día que él tenía migraña. Le ayuda a su amigo con la mudanza y ve que hay una pistola en un baúl. Y Nicho dice, Nel, me voy a meter en pedos. Pero el día avanza tanto que al final de la noche Nicho agarra la pistola Y mata un pollo. y mata a un y lo pollo y hace se él lo solo. cocina. Ahora, ¿cómo pasamos de empezó así a enloqueció? Que es el propósito del guión, ¿no? Que es a donde lo vamos a llevar, es la premisa. Sí. Claro, y eso que tú mencionabas, que digamos es la estructura clásica, que yo no sé en realidad de dónde proviene o quién inventó que será la forma de narrar las historias. Mi maestra pero- español. Ah, es cierto. Pero es lo más claro, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Está el planteamiento, y que incluye la presentación de los personajes y el desarrollo, digamos, hasta el primer acontecimiento, que es donde tendrías que cambiar a un segundo acto, en el caso de una narrativa normal, digamos, Ujú. en una película o en un cuento o en una novela, tendría que avanzar hasta ahí, ¿no? Para que de aquí, o sea, de que acaba el primer acto hacia el segundo, se desarrolle y se evolucione el conflicto hasta un punto donde pueda salir bien o salir mal, ¿no? Sí. Y lo bonito del audiovisual, que creo que es lo que a mí más me enamora, es todo lo que puedes contar en una imagen sin decir nada. Si yo pongo a Nicho despertando en un cuarto que tiene una cortina tirada y que tiene 4 latas de cerveza y está dormido raro y hay muchísimas Soy cajas de pollo. yo ya Bernie de los Simpson. Ya, Ah, es sí, cierto, ya estoy diciendo, esta persona tiene un problema, pero también puedo explicar que tienes un problema si está bien tendidita la cama. Todas esas secuencias, Cierto. cuando te presentan un personaje que lo vemos midiendo con una escuadra dónde va a dejar la taza y tú ya dices, esta persona es así. Y también tiene un problema. Y también tiene un problema. O puedes decir tanto del carácter como en las primeras escenas, siendo muy detallado con el cuadro, ¿no? Como, a ver, si quiero poner que esta persona es digamos, debe dinero, pues pongo en mi toma en la esquina un chingo de sobres donde le van a cobrar deudas. Que Y dicen así- último pago, último aviso. Sí, y no tienes que poner que justo ese es un pecado del guión,
que lo que vemos mucho en las obras en las obras de las escuelas y en Televisa, que dicen, pero ¿cómo? Yo que tengo tantas deudas, así, Ajá. ¿sabes? Como que el personaje me está explicando. Sí, Como, ¿por qué tengo todos estos recibos de pago vencidos? y es como, ay, güey, nadie habla así. O incluso dicen cómo se sienten. Pero- Hoy me siento de una... Es más bonito verlo en su rostro en vez de en el texto, ¿no? Pero creen que justamente hablando de esto, creen que estos medios lo hacen de esa forma porque subestiman a la persona que va a ver la obra o la serie o la novela. O sea, que lo subestiman tanto que no dicen, "Se estoy lo tengo que seguro dar muy así". si es subestimar o conocen a su audiencia suficientemente bien. O sea, todos esos tipos de productos suelen verse mientras haces otra cosa. Ah. Como hoy es un programa de fondo, ¿no? Ujú. O Venga la Alegría. Es mientras están limpiando, mientras están... Entonces se vuelven un tanto radiofónicos y Cierto. creo que por eso a veces se sobreexplica demasiado. O en las telenovelas también pasa que les da miedo. Porque, digo, los directores de telenovelas en realidad, su verdadero reto es acabar a tiempo. Más que hacerlo chido, ¿no? Porque hay que grabar 12 páginas, 20 páginas al día, güey. Que es pues prácticamente imposible. Por eso luego las tomas son bien piteras, la luz se les va, güey, ¿no? Y Sí. pasan todas esas cosas, porque es la prisa. Y entonces les da miedo poner a un personaje que está solo, viéndose al espejo, y que tú interpretes lo que está pensando. Dicen, a la chingada, que diga... Ay, ¿por qué amanecí tan sola? ¿No? Ah, sí. ¿Por qué Entonces- me dejó José Pero Braulio me van Miguel? pero me voy a vengar. Y Ana Patricia González se va a enterar. Y me voy a ¿Quién vengar es? así. O luego ponían Y me la voy a voz en vengar, off. sí. Ponían la voz en off. Sí, ¿no? y el final de la novela va a ser Y así a todo. entre su propia voz también se censuran, ¿no? Me acuerdo varias así de... Y esa maldita que me lo quitó es una... O sea, Ajá, su y voz se queda, interna es una. también tiene... Ajá, tiene Ya, censura. tiene 3 puntos. problemas. Antes nos dice 3 puntos. Es una como suripanta. Es una. Ya saben lo que es. Y se Y dice es respeto, ¿no? Y sigue la siguiente. ese es escena. otro tema con la forma de hablar de tus personajes. Que tienes que estar consciente de cómo habla la gente, a qué edad y en qué estado de la peda y nivel socioeconómico y todo. Porque a mí me ha tocado ver guiones donde los niños dicen, padre, ¿por qué te vas? Y es como un niño de 4 años, ¿de qué hablas? O decir, soy súper feliz de ser fan de Lady Gaga. Canta para nosotros, Gaga. Como ¿No? También. algo así, no, los niños no hablan así. Sí, las señoras exactamente. no hablan así. El personaje de esta mujer viéndose en el espejo, ¿cómo pensaría? Tipo, maldita Paulina, ¿cómo se atreve? Vas a ver, maldita puta, o algo así. Ajá. Como que, ¿cómo habla esta persona? ¿Cómo habla este personaje que creció? Y una cosa que suele pasar es que haces que los personajes hablen como tú. O sea, yo suelo hacer muchos personajes que hablan como yo, con un montón de referencias viejas, con pendejadas en su cabeza, que a veces funciona. O sea, Gilmore Girls es un ejemplo clarísimo donde 2 o 3 personajes tienen el mismo idiolecto. Eso se llama idiolecto, que es una cosa que descubrí después cuando vendí mi primera película. Todos mis personajes hablaban igual, güey. Y entonces me dijeron, pero pues es que todos hablan como tú, güey, no mames. Tú Y eres mi película. le hablé a... Yo dije, pues es que es mía. Para que se note, ¿no? Pues que se note, pues que como querían. Pero entonces me ayudó alguien más a definir el idiolecto de cada personaje. O sea, había 3 chavas y tal vez las 3 chavas, no es que hablaran como yo, pero las 3 chavas hablaban muy parecido. Entonces podrías cambiar el nombre del personaje de un diálogo a otro sin distinguirlas. Entonces, siempre lo que dice Grecia es muy importante al principio de un guión, es perfilar los personajes lo más profundo posible. O sea, incluso hacerles backstories y tú saber mucho del personaje. O sea, una cosa que nunca va a salir en la película, que Nicho de Ni se va a chavito, mencionar. Nicho de chavito, se le cayó un helado y quedó traumado y Que también luego lo vemos, güey, por ejemplo, en Amélie, que también te pasan como su historia Amo. rápido al principio, de cuál es su personalidad y por qué. O sea, para que la entiendas y la acompañes mejor, ¿no? Durante eso se hace, pero quizá tienes una backstory mucho más grande tú en un documento, en una Biblia. Tú tienes un backstory mucho más grande de los personajes que tal vez ni siquiera va a aparecer. Pero esto que tú dices siempre pasa. Eso sí tiene que pasar Sí. en la presentación de casi todos los personajes. Yo, combinándolo con la impro, que es otra de las cosas que utilizo yo para escribir, es mientras más rápido
podamos presentar a los personajes, que es el PROL. El PROL, personaje, relación, objetivo y lugar. Mientras más rápido suceda eso, más rápido podemos ir al acontecimiento, que es lo que realmente nos interesa en la mayoría de las películas. Porque hay otras películas, que hay que decirlo, que no tienen acontecimiento y que siguen siendo, o sea, el acontecimiento puede ser la historia misma, ¿no? Sí. Como en Ya no estoy aquí o en varias. ¿Cómo le podremos llamar a esa parte de que tú tienes que desarrollar el personaje para conocerlo bien y guiarlo, ¿no? Pero después, ya cuando en la historia sí presentas al personaje algo que le sucedió, ¿cómo le podemos llamar esa parte, güey? O sea, presentárselo al público, ¿cómo sería? O sea, dar contexto. Contexto, 2 puntos, así. Contexto, 2 puntos. No, pues es la presentación del personaje, básicamente. Porque, por ejemplo, ahora que vi Harina, ¿no? Que es una serie donde tú colaboraste, eres parte del equipo. Pues son 2 guionistas, ¿verdad? ¿Cuántos son? Pues ahí aparecen, bueno, o sea, son 2 guionistas en Brasil y aquí pasó por varias manos hasta el final la terminamos. La última versión la hicimos el Huevo, Chava y yo. Que esta parte donde presentan por qué por qué Memo Villegas es de esta forma, por qué el personaje del sargento. Y eso hasta la mitad de la serie. Es sargento, ¿verdad? Sargento. Teniente Harina. ¿Por qué el personaje es así? ¿Cómo entró a la policía y cómo empezó? Y ves cómo lo era Ramírez, bueno, sí. Y era Ramírez al principio. Ajá. O sea, identificas a Ramírez también y luego ves a Ramírez también siguiendo la misma línea. Exacto. O por ejemplo, ahorita vi Señorita 89 y cada episodio es el nombre de una de las chicas. Eso es una cosa increíble. A mí me encanta mucho eso como público porque sí, pero me encanta que te lo den a conocer ya después de que viste cómo se comporta y después entender por qué se comporta de esa forma. Porque es algo muy bonito y nos pasa con las personas, ¿no? Nos pasa con las personas que juzgamos sus acciones o lo que sea en nuestra vida diaria y ya que los conocemos es como, no mames, pues claro, le partí en la madre de niño, ¿cómo no va a ser agresivo? Creo que es un proceso natural en nuestra cabeza. Pero hay otras películas o otras obras en las que te llevan el personaje desde la infancia, como en Amélie, que ya sabes cómo se va a comportar. Pero sí es más rico resolverlo como público, que no te den todo ya masticado, ¿no? Como que estés ahí, ay, verga, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora? O irlo descubriendo, que es lo que te iba a decir. Por eso decía, la línea narrativa natural, o sea, una línea recta, narrativa, pues empezaría con la presentación de los personajes, el acontecimiento, el desarrollo, la escena de rigor o el punto máximo del problema y la solución o no solución hacia el desenlace, ¿no? Pero se puede jugar de muchas maneras. Es decir, tú después puedes agarrar estos cachitos y moverlos del lugar y presentarla de una manera distinta. Sí, que ojalá pasara en la vida real, o no sé si por eso nos gusta a las personas que somos más empáticas güey, quiero ser empático y saber por qué es de esta forma y también ser compasivo, ¿no? Que eso es lo que se genera al final, tener compasión. Y que podría ser o no al principio, ¿no? Sí, podría ser o no al tiene principio. que ser tan rápido. O ves a alguien poniéndose hasta el pito de borracho y luego los ves guacareando y dices, no más, pues sí. No más, pues sí, ya le sobra la espaldita. Sí. Ahora, si hicieras una película alternativa, lo puedes ver vomitando. Y después ves cómo se empedó. Y la ves al revés y ves cómo llegó a ese esa película punto. de Irreversible, güey, que es todo al revés. Qué fuerte película, güey, ¿no? Es Mónica Bellucci. Ajá, la de la violación. De Irreversible. Es una película bien que fuerte. Se le yo creo que igual que en las risas... en vacaciones, 1, 2, 3, 4. No es cierto. Ahí no hay narrativa de ninguna. De es por cachos. Estaba yo pacheca la otra vez y estaba pensando cómo cuando hacemos reír a alguien como comediantes, estamos como haciéndoles cosquillas en el cerebro. ¿Sabes? Como que yo te estoy dando esta serie de referencias y este jalón de tapete para que tu cerebro, cuando lo entienda, se ría, ¿no? Pero no deja de ser como esta especie de crucigrama cada chiste, porque es una ocurrencia total de este planteamiento. Y creo que con los medios audiovisuales ocurre lo mismo. Porque vemos a veces muchas películas. A mí me pasaba cuando era adolescente. Veía las películas y yo ya sabía qué iba a pasar. Porque no me están haciendo cosquillas en la cabeza. Entonces, todas esas cosas nuevas y todas estas diferentes formas de contar la historia son mucho más satisfactorias que estar viendo una película de Michael Bay, con todo respeto, en la que este niño encuentra esta cosa que cambiará su historia para que al final él haga un sacrificio y salve a todos. Y ya es que qué hueva. O sea, este asunto del ser humano de sentir que descubrió lo que de todas maneras ahí le pusieron. O sea, lo ocupamos mucho en la comedia. O sea, el poder dar el servicio de que alguien se sienta superior
de lo que es o de lo que podría ser en cuanto a lo intelectual, por ejemplo, que es cuando decimos un absurdo, decimos los llevamos hacia cierto lugar, pero queremos que ellos lo descubran, o una exageración, y genera risa porque esa risa es para nosotros el aviso de sí entendí lo que quisiste hacer porque soy muy inteligente. Y nos pasa también cuando vemos películas o series de ya sé cuál es el asesino. Y no es al final y ahí es donde te dan otra vuelta. Pero lo que regularmente pasa es ya sé quién es el asesino y te urge comunicárselo al que tienes al lado para que vea que tú o ves mucho cine o eres muy intelectual, güey. ¿No? También esos juegos hace el guionista, ¿no? Sí. Hacerle creer a la gente que ellos están descubriéndolo porque son superiores, pero le pusiste ahí. Y a veces también es chido hacerlo a propósito, es decir, o tender una trampa o soltar ganchos al principio. O sea, en el stand-up, en el stand-up yo también uso una narrativa. Yo no voy como por... O sea, sí voy por sets, digamos, pero abajo siempre hay una línea narrativa. Yo empiezo contando algo de mí y tirando unos ciertos ganchos que pueden tener sus remates, pero que al final van a redondear todo y se va a cerrar, y aquí en medio va a quedar todo el seterío, ¿no? Y trato de, aunque los cambio de lugares, siempre tener un puente de uno al otro y no jugar tanto al... Bueno, además también me caga, ¿no? Y aparte, no les ha pasado. Bueno, y hablando de otros temas, o sea, ¿y ustedes ya cogieron? Güey, ¿no? Y ustedes ya dices, cogieron y cogen, así. Y ustedes ya de 10 años, ya no. Ya de 10 años decías. De 10 años no es ilegal. Todos ya no eso. cogen, ¿no? Así cualquier cosa. Sí. A mí me pasa que los guionistas de las películas que me gustan juegan con mi ansiedad. ¿No? Como te dan cosas que si tú estás poniendo mucha atención, a lo mejor te triggerean, o a lo mejor yo me lo estoy imaginando como que está la estufa y ya se va el personaje de la cocina y quedan a un lado los cerillos y yo me estreso. ¡Ay, no va a explotar! Ándale. Y no, o sea, nomás era como... Esta cuestión que se llama la escopeta de... ¿Cómo es? Esta regla que me la explicaba Raquel en algún taller que tomé con ella, Raquel Aedo, que es maestra de guión, donde que si vas a sacar una escopeta es porque la van a ocupar. Ajá, no tienes es carísima las películas. Es carísima las películas y el tiempo que usas también es muy valioso. Entonces, no hay información que sobra en las películas. No Sí. hay algo Pero sí hay. Pero... ¿Qué? Y luego a veces hay un chiste, o sea, hay... ya juegos de eso. O sea, Once Upon a Time in Hollywood, pasa todo el tiempo que te la está poniendo aquí, la escopeta en la jeta, güey. Sí. Cuando entran al pueblo además es Tarantino, entonces tú estás esperando ya la madriza, ¿no? Y entonces entra al pinche pueblo ese donde parecen zombies y va entrando y todos empiezan a caminar hacia él, güey, y dices, ya, ahora sí, no mames, se lo van a tragar, güey, no mames, son zombies, no sé qué, y llegan, buenas tardes, y tú, chingada madre. Sí, o esto que ya hacen... Tarantino abusó de ese truco, güey, y en las series lo están ocupando mucho este pedo de que van correteando a la morra, güey, y alto ahí, y le disparan y la morra se cae. Y ahí termina el episodio. Exacto, y en el siguiente se levanta la morra y se cayó porque se tropezó. O sea, nos están haciendo mucho eso, güey, últimamente. O estructuras, Guy Ritchie, que todo el tiempo juega con esas cosas. O sea, tú ves que mataron, o sea, que alguien estaba así y alguien estaba a punto de dispararle atrás, ¿no? Y oyes el balazo, pero ya no viste. Y después te vas y cuando regresas igual y no lo mataron. Le mataron al que lo iba a matar porque ya estaba el amigo atrás. Es una chulada. La que me choca también de toda la pinche vida, güey, forcejeo con la pistola y soy el balazo y ahí termina. Es padre. Pero güey, me hizo recordar algo que vi en algún diplomado de cine que tomé, es que los guionistas y los directores ya saben cómo pensamos, igual que los comediantes ya sabemos para dónde se está yendo la mente de la gente. Entonces me enseñaron una película en la que había una decapitación y ya sabían que la gente cerraba los ojos. Todo lo que hicieron fue tomarla de 10 tomas diferentes. Entonces no importaba si cerrabas los ojos y los abrías porque ya se veía repetición tras repetición tras repetición de que, mira, tú vas a ver cómo mochan la cabeza. Y era una persona con muchas cabezas, ¿no? Porque si no sale. Diferentes tomas. ¿Qué decías tú? Pero no recuerdo el nombre. Esta cuestión de que si vas a sacar una escopeta o una arma es porque la vas a ocupar, o que si la chica tuvo relaciones y de repente, tengo mareos, quiero vomitar, está embarazada, ¿no? O sea, no ocupar la síntesis, pues, o sea, ocupar la síntesis para a economizar, pero también es cierto que hay juegos. Es lo mismo que en la impro. En la impro también hay que avanzar, ¿no? Sí, hay que avanzar. Es decir, si tú estás en una escena en donde tienes que comprar unos tacos,
invariablemente cuando empiezas a improvisar y a hacer guiones, que básicamente es lo mismo. O sea, la impro es un ejercicio de guionismo, dirección y actuación en la misma cabeza, y por eso es el juego de los hemisferios, ¿no? Y pues lo clásico es que dices, ay, no, pero es que no traigo tanto dinero. Y el otro te dice, bueno, se los invito. No, ¿cómo cree? Y luego así, güey, ¿no? Y entonces ya llevas media hora en los putos tacos y dices, cabrón, los putos tacos, ya cómete los pendejos. Tenemos que irnos a otro pedo, güey, ¿no? Ya te tienen que estar haciendo daño para que sea el acontecimiento, para que la diarrea universal termine con el mundo, güey. Sí. A otro pedo, a avanzar, güey. Por eso es bueno. Y volvemos al mismo punto, definir rápido los personajes, pero también usar la síntesis para llegar en chinga a donde tienes que llegar, ¿no? Hablando un poco de estructura, que hablamos mucho ahorita y me encanta porque pues ya voy a tirar este guión así. Hablando de estructura narrativa, es el orden en el que van sucediendo todos los acontecimientos de una historia, ya sea una película, videojuego, un cuento o una novela. Es decir, la estructura es el esqueleto de una obra narrativa y está relacionada con la temporalidad del relato. Y para ser interesante una historia, el narrador decide cómo y cuándo muestra la información al espectador o al lector, ¿no? Que es lo que estaban diciendo sobre irnos rápido, sintetizar, un poco eso, ¿no? Sí, normalmente, por lo menos yo, después de tener este primer documento donde tengo una sinopsis, una descripción de los personajes, etcétera, y sus arcos tal vez, de dónde empieza y dónde va a terminar, después yo hago una escaleta solo por escenas, sin dialogar, ¿no? Entonces haces, ¿qué es esto que vemos mucho en las películas de los guionistas con sus tarjetas, ¿no? Donde tienen sus 90 escenas que son la película y entonces las acomodan y ves aquí 30 del primer acto, 30 del segundo acto, 30 del tercer acto. Y entonces las ves y tal vez las vas moviendo porque una empieza ahí y después irás a bueno, que eso en la TV, eso es otro error que suele pasar. En la televisión el tiempo se frena, ¿no? En las novelas, ¿te acuerdas? Se están peleando y entonces, pero te voy a decir algo. Y entonces vas a la escena de otro señor, güey, que está comprándose unos tacos y luego regresa. Sí. Ahora sí te lo dije, ¿no? O sea, ya otro episodio, güey. Eres un pendejo. Ya después de que entre todo eso pasaron un chingo de cosas. Y entonces ahí existe como la paralelidad en los tiempos. En las películas no se suele hacer eso, sino puede ser que una secuencia sí se corte y después continúe, pero con una elipsis de tiempo. Que a mí, por ejemplo, lo que me gustaba mucho de Lost, pero también me dolía un poco como de hoy, mi neurosis, el pedo de que termina un episodio en algo muy cabrón, quieres saber qué sigue y el siguiente episodio es de otra historia. De otras cosas. De otra cosa, güey. Tienes que esperar a que salga. Dices, me lleva la chingada. En Lost, quién sabe si era a propósito o no, porque ya ves el final, ya dice uno, ya se la saqué, ya dijeron, no supieron cómo resolver nada. Tenían a la gente tan en suspenso que se echaron todas las temporadas y todavía siguen hablando. Yo la vi 2 veces, güey, después de ver el final. ¿Por qué, hablando de guión y de las series, por qué se acabó tan culero el Game of Thrones? También. Pues porque dicen que no supieron cómo cómo solucionarlo. No, es que suele pasar. Yo sí lo entendí. A mí sí me gustó. O sea, pero todos con los que los veía y nos juntábamos a verlo, no les gustó. Fíjate qué libra soy. Yo ni vi la serie, pero todo el mundo se quejó del final. Qué pesada. Yo lo que creo es que a veces pasa, o sea, pues tú cuando escribes y vendes una serie, claro, tienes pues ahí unos ganchos que dices, bueno, si hay la segunda, si hay la tercera. Pero si después terminas haciendo 13, güey, suele pasar que ya te perdiste en un pinche metamundo donde pues ya ese primer documento que tenías ya bailó, güey. Y que quizá lo creciste, pero pues se va perdiendo un montón de cosas, güey. Sí, hasta el queso, el mejor queso, se estira se rompe cuando lo estiras. Ay, tengo hambre, quiero unas quesadillas. Así vas a estirar. Uno va como guionista deshebrando el queso y lo estiras. ¿Y qué tal si el alien controlaba al malo? ¿Y qué tal si el alien tenía otro jefe malvado? ¿Y qué tal si en realidad siempre tuvo pasa mucho en las novelas y en las series, ay, vergas, ya no me da el queso. Y luego lo solucionas como en impro a veces de que y al final se despertó y vio que todo era un sueño, ¿no? También que dices, también pasa. Pero bueno, pues esa es la solución de varias, güey. Pero
bueno, ¿para qué contamos historias? A veces una historia es una forma de decir un hecho, a veces es una forma de exorcizar nuestros temores, en otros casos alguien cuenta una historia para diversión. Contar historias es la herramienta que hemos utilizado para traducir los grandes conceptos del ser humano, nuestras emociones y sentimientos, aquello que nos confunde, nos exalta, aquello que nos aterra de nosotros mismos. El hombre busca darle sentido a lo que le rodea y lo encuentra creando un universo de dioses que caprichosos juegan con el destino, la suerte y la vida de los humanos. Las historias que conforman la mitología sirven para exorcizar el miedo de un mundo tan terrible como bello. El storytelling es, pues, la manera que han encontrado el ser humano para ordenar su realidad, exorcizar sus miedos y entender nuestra propia naturaleza. Quiero hablar rápido como de... Bueno, no tan rápido, pero quiero hablar. Ahí sí, aquí tenemos tipos de estructura narrativa para quienes están interesados. Según la fuente que consultemos, se hará una tipología u otra. Veremos algunos tipos de estructura que podemos encontrar según el orden en el que el espectador va conociendo la historia. Un tipo de estructura narrativa es la lineal. Es aquella en que las acciones se nos presentan de forma cronológica. La mayoría de las películas y videojuegos tienen esta estructura en la que hay saltos temporales. No hay saltos temporales ni anacronías, como lo que decías que pasa en las novelas o en estas series como Lost, ¿no? Esa es la lineal. La estructura no lineal, por eso, no lineal. La estructura no lineal, la obra narrativa se estructura con saltos en el tiempo, es decir, vamos descubriendo la historia con saltos en el tiempo hacia el pasado, que son flashback, o hacia el futuro, que son flash forward. Ahí está. La estructura interactiva es más propia de la literatura y los videojuegos, ya que se basa en que el lector o espectador interactúa con la historia, decidiendo el orden en determinados momentos. Él elige tu propia aventura, que tanto gusta. Que aquí se menciona el de Black Mirror, ¿no? De Bandersnatch. Que tú le estás meneando ahí. Que tienes dos posibilidades, o sea, cada cierto plot point tienes dos posibilidades. Y entonces te dicen, ¿qué cassette quieres oír? El hits de los 90s, hits de los 80s, que te va a llevar por otra estructura narrativa o te va a llevar por esta y después puedes ir. Que hay gente que se la aventó viendo todas las posibilidades. Sí, está chido. También. A mí me gusta. Había unos libros cuando yo era chavo que se llamaban Elige tu propia aventura, que así era. O sea, llegabas a un plot point o como de... Eres un buzo que está investigando un pinche barco pirata que está ahí. A la izquierda hay una escotilla. ¿Quieres entrar o mejor sigues explorando? Y entonces, quiero explorar. Pase a la página 28. Y ya te iba y te morías. Y ahí terminaba la historia y te regresabas. ¿no? Y ahí vas por el otro lado. De que, ay, ya me morí, ya ni modo. Y el libro a la mitad. Sí, no, chingue su madre, ¿no? Nunca más. O esto que antes que podías controlar con cierto... No sé qué control la tele, un en programa. El Netflix. No, pero antes. Antes, güey. Votabas, había uno de votar, ¿no? Pero esa es otra historia. Bueno. Votabas en la academia. En la academia. Yo sí votaba por Toña. Saludos a la Toña. La amo. Estructura narrativa inversa. Las historias comienzan por el final y van avanzando hacia el principio. Es una estructura compleja tanto para un creador como para un espectador, pues si se hace bien es un tipo de narración que impulsa la historia a otro nivel, como Irreversible, la película. O Rayuela. Rayuela, decías. Esa no la he visto. No, es una novela. Rayuela, por eso. ¿Ves cómo estoy bien? ¿Esa en qué? ¿Está en Netflix o en Amazon Prime? Audiolibro. Aquí me puso otra que dice, ya me va a poner términos que no entiendo. ¿In media res? Sabe. Media res es cuando... Cuando no echas toda la res. Cuando haces la tasajeadera, lo que está arriba del tibón. Pues es la mitad. Es media res, ¿no? Pues es media res, güey. Es media res, ¿no? La que sigue. Así de cierto. Dice aquí que es seguro lo pronuncié re mal. Dice, es un tipo de estructura no lineal, ya que el principio de la historia se sitúa en medio del relato. Vuelve atrás para narrar desde el comienzo y cuando llega a la parte central retoma la narración y prosigue hacia el final de la historia de forma lineal. Como Smiley Face. ¿Vieron esa película? Como Scooby-Doo también puede pasar, o en muchas caricaturas lo hacen así, ¿no? Ves el acontecimiento. Están corriendo del malo. Sí. O está cayendo el meteorito. ¡No mames! Ya. Y antes de que caiga, creo que hasta en Don't Look Up empieza al revés, ¿no? Pues tiene que empezar por la mitad. A mí, Smiley Face me gusta esta película que empieza con la chava ahí en un juego mecánico, bien hasta el pito, y le está diciendo, estás hasta el pito. La voz de Samuel L. Jackson. Estás hasta el pito.
Y dice, ¿y cómo? Se preguntarán cómo llegué aquí. Y ya te cuenta la historia Exacto. de cómo se equivocó y se comió los brownies hasta que llegó Llegas y se ahí trepó. y vuelves a avanzar. Y dice, sí, tenía que hacer algo. Y así, listo. Fíjate, la de Es hasta chida. que la boda nos separe, que es en donde yo salgo actuando. Qué va, de premio, ¿eh? Es de este tipo, fíjate, porque empieza, salgo yo, te decía. Empieza por el supuesto final, luego se va al principio, rebasa ese supuesto final y vas sigue más y allá. llega al verdadero final. Es la inmedia res. Es la inmedia inmedia res. res, ahí estamos. Hasta que la boda nos separe en Amazon y Netflix, ahí salgo. Eso. En Eso. Amazon y Netflix están las dos. Están las dos, O se les han güey. de haber pagado la mitad. Tú di que está muy buena. No la he visto. Bueno, tenemos Pero otra saben que- todos mis amigos, así. Todos salimos ahí. Dice ahí Raconto. Ajá. Es otra versión de la estructura narrativa no lineal, pero no empieza por la parte media, sino con el final de la historia o directamente con el final de su vida. También se le llama estructura maestra, de destino o circular. La antiestructura es lo que el teórico del guión Robert McKee llama la antitrama. Presenta un orden inconexo de los acontecimientos, aunque predomine la narrativa lineal, y también se puede caracterizar por el uso de la casualidad frente a la causalidad. Y por último, la estructura de contrapunto, que se basa en la repetición del mismo acontecimiento, pero afrontándolo cada vez desde un punto de vista diferente, como estas películas típicas de que se muere y despierta y empieza su día desde cero, y se muere y otra vez El empieza día de su la marmota. El día de la marmota. Este de la Russian muñeca Doll, rusa. Russian Doll. Ay, mira, lo teníamos, pero ahí Acabamos de publicar un sketch que se llama El Minuto de la Marmota, que está muy cagado. en Backdoor. En Backdoor. Ahí estamos. Es en un Sí, Backdoor. juego así, chéquenlo. es un juego así, y cada vez lo hace diferente hasta que lo hace ya de la verga Y ya todo y ya sale se mal. sigue, y ya se sigue. Que yo salí en un episodio de Backdoor, te decía. No, hombre, a mí invítenme, Salí cámara. haciendo un paneito ahí nada más, ¿verdad? Pero con el teniente, ¿no? Con el teniente. Sí. Y grabamos otro con el teniente que ese nunca salió. No manches. No, el de la marihuana, ese ya no salió, pero bueno, ni modo. Y pues esos son algunos tipos de estructura. Los elementos del guión son el discurso, que es la información a transmitir, algo que contar. Es la forma como el guionista organiza los estímulos, la dramatización, que es la construcción de una narración, la coherencia argumental, que es el esquema de sucesos lógicos que sin contradecirse deben ser parte del mismo universo, deben ser verosímiles y creíbles, no para la realidad, sino para el mundo en el que está el relato, que aquí es donde muchos dicen, encontré un hoyo negro del guión, que por qué pasó tal cosa si no se ocupaba, ¿no? Eso también sucede, son errores normales o están ahí por algo. Pues, o sea, no, sí suelen ser errores. O sea, es muy difícil escribir una estructura no lineal sin caer en un bache narrativo o... A menos o de que la escribas y lo la temporal. revuelvas, ¿no? Pues y sí. entonces ya sí, pero escribirla así, alterada, tronada, como corrido tumbado del principio, no, está raro. Pues Por sí. eso tienes que conocer todas Como estas Back to cosas. the Future tiene ese juego y no, casi no hay. No Sí. hay baches. Por eso es mi película. Pero les ha pasado, o sea, es común. Ustedes como guionistas, obviamente ya todos los contenidos los ven de una forma diferente. Ah, no, sí, ya nadie quiere ver tele conmigo. O sea, como el comediante ya sabe los chistes que va a decir el otro, ustedes como guionistas detectan obviamente todos esos hoyos negros en el guión. O sea, Más bien es como pasa. ajá. O es lo que sales diciendo, eso no me gustó. Como, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué se comió el cacahuate al final? Cuando ella dijo al principio de la película que era alérgica al cacahuate. No me late ese pedo. Ujú. O de cómo todo el tiempo le tuvo miedo a nadar y al final ya nada y salva al niño. No, como se güey. pinches nada. Como pinches, no. Entonces ahí una dice cosas. Yo agradezco mucho la simplicidad cuando se plantean cosas en las películas, como que no me sobreexpliquen o no, así de que un demonio cayó en un meteorito y entonces poseyó a esta comunidad que creó este artefacto. No. A mí pónmelo como un lugar en silencio. Hay aliens que te matan si hacen ruido. No sabemos lo demás. Me vale verga lo demás. Y esto es lo que necesitas saber y se agradece. Y que, por cierto, esa película yo estaba viéndola en el cine sin hacer ruido. O sea, hay películas tan buenas Sí, que te sí. atrapan. Y yo recuerdo que viendo esa película hasta en mi casa me levanté por agua así sin hacer. Hice ruido y yo, ¡ay, ya valió verga! Pero esto que te tienen agarrado de... Te decía, yo la vi también sin hacer ruido, pero en el puesto de películas pirata, porque luego se enoja el muchacho. Así te decía que cualquier cosa. Y por último, en cuanto a esta parte de los elementos del guión, está el mensaje, que es transmitir implícita o explícitamente alguna interpretación de la vida, muchas veces morales y éticos, pero no en todos los casos. Viene acá esta estructura que
que es la del viaje del héroe. La han escuchado mucho, ¿verdad? sí, pero qué hueva, ¿verdad? ¿O qué? ¿O sí, No, como No, está usted bien. quiera. sí está muy buena, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, Pues- es un clásico. Pues o el sea, viaje del básicamente todo se trata de eso. Es para finalizar, para que Todo la gente se trata diga. de eso. Todo se trata de esto, del viaje del héroe, conocido como monomito. Es un esquema narrativo ideado por Joseph Campbell, un profesor y mitólogo estadounidense que presentó este compendio en 1949 en El héroe de las 1000 caras. Este texto presenta 17 etapas, pero posteriormente Christopher Vogler en 1949 las dejó en 12 etapas en Viaje del escritor. La Odisea de Homero, Star Wars y El Señor de los Anillos, entre muchos otros, ha utilizado esta estructura para contar su historia, que al verla plasmada de esta manera será reconocida entre muchas otras. Esos 12 pasos, en resumen, tratan una historia circular en la que un protagonista inicia un viaje que le cambiará la vida, pasando por dificultades para conseguir un objetivo y poder volver a casa. De manera muy resumida, estos son los 12 pasos del héroe. El primero, mundo ordinario. En este punto se presenta el hogar del héroe, su vida previa a todo conflicto, mostrar lo que le ata a ese lugar. Ahí estamos. Ese está muy, ¿qué dices tú? El personaje. El personaje. ¿Dónde vive? Antes del pedo. Los hobbitses viviendo en la comarca, pasándoselas a Están toda chido. madre. Todo es felicidad. Spider-Man yendo a la escuela Oh. siendo un perdedor antes de ser Los Spider-Man. pitufos agarrados de la mano. Batman con sus papás vivos. Bella, leyendo libros, bailando por toda la ciudad, Sí, por todo el pueblo. tranquila. Hasta que dice, ya no quiero una vida Ya no quiero esta vida ordinaria. Provenzal. Y después viene la llamada a la aventura. La llamada, la vida, ya no quiero esta vida Ya provenzal. no quiero esta vida, que es un elemento. Bueno, en Batman es te voy a quitar esta vida provincial, y también en el te pica el. No sería que le pica la araña, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Pero Todavía no, pero le pegan porque está bien Ajá, porque es flacucho tonto. y él ya no quiere eso, ¿no? Y quiere Sí. escapar de esa vida. La llamada a la aventura es un elemento disruptor, aparece en escena y trastoca la vida del héroe. Tiene que ser algo que desequilibre la vida del héroe y no permita que las cosas sigan como antes. es matan a tus papás, pero tal vez, o sí, te pica la araña. Pero eres millonario. Y te pica la araña. Y te pica la araña o te pica la cola también. Ah, Ah, es cierto, ya. ese Y fue llega Alfredo Gandalf, Adama. o el Ajá. hobbit está aburrido ahí en su casa o no está aburrido, y llega Gandalf y le dice, ándale, vente conmigo, va a estar padre. Y el otro se la piensa. Y te llega una lechuza con una carta invitándote a la Ah. escuela de brujería. Sí. ¿no? Invitándote a pagar tu deuda. Tu deuda de Coppel. Decías, te llega una lechuza, que porque ya no te llegaban los cobradores, ¿no? Cualquier cosa. El tercero es el rechazo de la llamada. Tras recibir esta propuesta, el héroe la rechaza en un primer momento. ¿Tiene miedo? ¿Medio? No. Tiene miedo. Miedo. De medio no. Tiene miedo de lo que pueda pasar o los riesgos que conlleva. Sí, siempre hay como, ay, mejor no. Y luego ya viene otra. Ya me voy a más defender culera. del bullying. Ay, mejor no. Mejor no, porque ya vi que no funciona. Después, la 4 es el encuentro con el maestro. Se da a conocer al maestro, un personaje sabio y con experiencia que convence al héroe de que acepte la aventura. Con este maestro a su lado está listo. Yoda, dices tú. El tío Ben. El tío ¿no? Ben. Que le dice, Ben. le dice, ven, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo, ven. Y a Peter Ben. Peter Ben. Peter Ben. Te voy a decir algo. Se Un apellidaban gran Ben. poder, un Peter gran Ben. poder trae una gran responsabilidad. Y ahí Y dice, ahí dice, no, pues sí, cierto. sí, cierto, me lo tengo que aventar y me Pero lo lo tuvieron matan. que matar para eso. Esa fue la experiencia que Ajá, pero ya traumática. estaba moribundo y le dio su Su último, piquete. que dice su piquete de araña. Ah, no, de piquete de tío. Ese No, ya ese es es otro. secol. Es que Oh, eso pasa espérate, también. ese no. No, el piquete de tío no. Luego, el número 5, el cruce del primer umbral. El protagonista deja atrás su hogar enfrentándose a su primer impedimento. Su falta de experiencia juega en su contra y puede que no la supere, pero ya no hay vuelta atrás. Exacto, es la mitad de la película. Ahí estamos, a la mitad. Luego, el número 6, pruebas, aliados y enemigos. Cruzando el umbral se nos presenta la aventura en sí. En esta conoce a sus aliados que, junto al maestro, acompañarán en el resto del viaje del héroe. La creación de las, ¿cómo se llama? La hermandad del anillo. Estos son tus compitas, estos son los orcos, estos son los que te van a ayudar. Con son los estos que vas a ir a subir al cerro Ajá, y vámonos. y vamos ahí, ¿no? Al cerro. El cerro un tal de El cerro del ojo. El cerro del ojo. Súbete, trépate Ojo al de ojo. agua. El ojo de agua. Es agua termal, te decía. Sí, Es porque eso Tehuistla, estaba ahí. está por Tehuistla. Te decía. El número 7. El acercamiento a la caverna más profunda. Ay, qué fuerte. La historia avanza y las pruebas cada vez son más difíciles. Puede superarlas o no, pero en tal caso gana experiencia, conoce mejor a sus enemigos, además de a sí mismo. El número 8. El calvario.
que ese también está en Cuernavaca. Es una iglesia muy bonita. Ah, no, esa es otra, es una barranca. El Calvario dice... Monte Calvario. El Monte Era una Calvario. novela. Esa es otra, ¿no? Y estaba la casa al final de la calle. Esa es otra también. Bueno, ya. El número 8, el Calvario. Llegamos a uno de los clímax de la historia, un momento dramático en el que el héroe pasa una situación de vida o muerte, la supera gracias a las experiencias ganadas, este punto que recuerda cuando cruza el umbral, ¿no? El número 9, la recompensa. El héroe, tras superar este calvario, recibe una recompensa por sus acciones, pero este triunfo es temporal porque no ha cumplido su objetivo y debe continuar. Es temporal, tantito, ¿no? Últimos 3. El camino de vuelta, que es el número 10. El héroe emprende el camino a casa, pero en su camino se enfrenta a un problema que lo pondrá contra las cuerdas por última vez, como una persecución o un segundo combate contra un villano que parecía derrotado. ¿Esa qué le suena? Es el Lolis Lost. No, ese todavía no es el Lolis Lost. El Lolis El todo creo que está ¿Todo perdido. está perdido? Ese todavía no es. Es antes, es cuando... Thanos, se ve la mano de Thanos que ya estaba muerto. Bueno, no. O se ve el villano de la serie que se mueve un escombro y sale la mano, ¿no? Exacto. Y ahí te dicen, y valió verga, a ver por él. O en 300 son muy claros todos estos pasos también. Es cuando la última batalla con el güey ese de los 120 aretes. Sí. Y dices, sí, vamos a ir a esta madriza, ¿no? Ujú. Y ya después viene el que decimos, la escena de rigor. La sí o escena no. de rigor, que es antes de la resurrección del héroe, que es el número 11. Ese sí es el Lolis Lost. Que es, y eso Ese pasaba es. mucho en los Caballeros del Zodíaco, que ella, bueno, lo madreaban y resucitaba cada rato, ¿no? Bueno, no se moría, ¿no? Dice aquí, este acto es el último reto con el que se transformará dejando atrás su antiguo yo. En definitiva, esta resurrección es el clímax de la historia. Cuando lo supera, se encamina de regreso a casa tras superar esta aventura que ha cambiado su vida. Que es el de 300 hincándose. Que dice, sí, ya valió madre, ¿no? Pareciera. Y de repente, chun, chun, y O- brinca. Y le Y le pega. da. Y en el Venom, que En el Venom. me lo acuchillan y que se cae. Y tú dices, valió Y verga. ahora sí, y ya. ya valió madre. Y bomba. Le dices, sale ya otra vez. vámonos parando, mi amor. Y Nel, Y Nel. espérate, porque Y que todavía- dices, ay, Es cuando parece que ya valió verga, pero no Como vale las verga. ganas Vale que verga. tenía de ir al baño, dices. Ahí. dices, ay, ya me hice tantito, pero Bueno, está bien. espera. A ver, cuéntenme el final. No, o esto que pasaba, te digo, en todos los episodios del Caballeros del Zodíaco. Siempre salías ella debajo de una escombros, ¿no? Pues yo creo que se le bajaba la presión más que se moría. La gente decía, ya se murió. Pero Sí. el güey se le bajaba el azúcar y ya al rato, sí. ¿qué pedo? O a Cisne, cuando ahí me lo dejaron ahí tirado y fue una de las escenas más homoeróticas de las series. Ay, no la recuerdo. Cuando Andrómeda dice, te voy a calentar con mi cuerpo. Échate. Ay, no hay. Ay. Arrímate al fogón. Arrímate al fogón, hazte para acá. Y por último, el 12, que es el regreso con el elixir. El héroe finalmente vuelve al mundo ordinario, una vuelta al orden tras este periodo. No, por eso no, tras este periplo, dice aquí. Una vuelta al orden tras este periplo. Es que una no- aventurilla. Es una aventurilla, que no es el mismo de que cuando se fue. Pues y la no, gente porque ya lo cambió. nota. Que Lo del- notan y dice, ¿qué te hiciste? Te bajaste de peso. Bajaste de Te peso. cortaste el pelo. Que lo vemos con los hobbits cuando regresan a la comarca y ya tienen estrés postraumático, ya saben pelear, ya saben valorar No, que o sea, su casita con su monte y sus zanahorias es un privilegio porque allá afuera se están matando. Lo que antes renegaban ahora es su paraíso. Y ¿no? me gusta que el Sam se fue como, el Sam, el mejor amigo del Frodo, se va como este hombre como medio tímido y, ay no, ¿cómo voy a sacar a bailar a la hobbit más guapa? No, ya que regresa le dice, ¿qué hubo, mija? Agarrándole la cintura. Ese es ¿Vas un a querer clásico, o qué? exacto. ¿Ya viste lo que hice? ¿Ya vistes lo que hice? No cualquiera. ¿Quieres mija. que te lo haga a ti? Ah. ¿A qué dices? ¿Quieres que también te busque el anillo? No es cierto, no, que ¿quieres también te ha de brillar en Que la también noche. te debería, también ha de decir mi nombre. No, Déjaselo, busco por tampoco. adentro. ya. Espera. Mejor lo aventamos a un fuego. No, a ver, búscale bien. Alúzale bien. Por te eso. decía, por eso. Bueno, pues cuando regresa, después de esta aventura, Ya no ¿no? es lo mismo. Pues en este viaje ha hecho amigos, ha adquirido conocimientos y los recuerdos que ha adquirido de esa aventura. Ya no es la misma persona. Yo si regreso a Tampico, ya no soy el mismo. No, hombre, no. No, que dices tú, yo ya llego ahí a pedir Viaje del héroe. el viaje del héroe cada que voy a Tampico y Ajá. llego, le digo, mamá, te voy a llevar a los mariscos. Ay, aquí hay unos baratos. No, mamá, vamos a ir a A los los curricanes. ¿De qué me viste A la los bolsa rota o qué? arbolitos. No, vamos
¿Cómo hay? Dices tú. ¿Qué me viste las manos así secas? Sin hacerme manicure, decías. No. ¿Te pasa cuando vas a Hermosillo, el viaje del héroe, el regreso, o no te pasa? Ah, claro, pero a nadie le gusta la persona en la que me convertí. A nadie le gusta que llegue yo de que Ni pero mis hace amigos, calor. ni mis logros. No, a mis amigos sí. Mis amigos son como, pero mi hermana me dice, cada vez eres más fresa, como cada vez aguantas menos vara. Y yo, no tengo por qué aguantar vara. No tengo por qué aguantar calor, no tengo por qué aguantar pendejadas, no tengo por qué. Entonces, ahí estoy yo de allá que... en la capital hay chicharrón prensado que voy a venir aquí. Y yo así de, vamos a irnos en Uber a pedir nuestro pollo y lo vamos a disfrutar en el aire acondicionado porque yo no voy a andar pasando calores. Y yo, Uy, pues Ay. perdón. Ay, Así, no te vaya a guardar el crujipollo. así decías, ¿no? Que la a mí no bus- se me va a aguadar. A mí tambor. Y yo cuando voy y que ya... ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya renté un Airbnb. ¿Qué pasó? Ay, Óyeme, con yo todo el no dolor de mi vine. corazón. Ahí sí te decía. Yo no vine a batallar. Burro, ¿tú has tenido un viaje del héroe? No sé, o sea, no he llegado al punto 12. Ujú. Todavía no, ¿Todavía no te ha tocado? todavía no. Pues a lo mejor lo vives día con día y ni cuenta te has dado. Ay, qué bonito. Cada día. No, un Tal viaje vez viaje el del héroe. tesoro en realidad estaba en ti, me decías. Que el tesoro estaba en ti porque Ajá. no Yo renegaste llevo nunca una vida cavando, buscando un tesoro y en realidad, ¿sabes dónde estaba? dentro de ti, en tu Ahí corazón. está otro plot. Como en el perfecto. Rey León. Así Otro te plot decía. perfecto. Busca dentro de Esa ti. era la herencia que te Yo también a veces he buscado dentro de mí. Sí. ¿Qué? ¿Ah, No qué? sé, que la chingada. Petróleo, van a- decías. Ajá, que decías. No, unos juguetes que se me perdieron. No es cierto. Ay, con tampoco. razón dejaste que con un tenedor. las uñas también. Ajá, que no, porque eso sería al revés. Ay, o sea, no. Raspa. por eso ya me las dejé porque ya no me busco. Porque Ya luego no pasa me que ando con un buscando. tenedor andan buscando un Ay, pepino. no, y Me luego- contaron una historia de un ¿Qué? hospital. Así pasó, No ya me regresó digas. con aquello. Y Ya era no- de los de mango, de esos. ¿Cómo que ¿Qué con un dices? tenedor? Pues porque se metió por ahí un Un pepino y dijo, no Hay sale. unas radiografías preciosas. No sale, dijo. Y que, pues con un tenedor, ahorita sale. Ay, no. Que se deja bien testereado. Que se dejó como Híjole. Freddy Krueger, como si se hubiera Eso, dediado sacó Freddy el Krueger. espiropino. El espiropino. Como si se hubiese Espiropino. Que salió un sentado. espiropino. Dices, ay, Como si se hubiera sentado en un Nutribullet, quedó. No puede ser. Yo que creo se hubiera que metido Nutribullet, hubiera lo No, sido. mejor güey, te más ya sacas le el sale. jugo de lo que sea que Ya haya. sale hecho líquido. ¿Qué dices tú? Y sin badajo ni nada. Y el badajo te lo avienta aparte. Decías. Esta es la información que tenemos Qué bárbaro. sobre guión y narrativa. Me encantaría saber sus conclusiones. Grecia Castillo. No se sienten en un Nutribullet. No se sienten en un Nutribullet. Y si sienten que algún producto mediático no los está retando, oye, qué inteligentes. Los invito. Ay, nada, ese es mi de este. Siéntanse importantes y pues si quieren escribir, escriban. Si quieren escribir, escriban. Si quieren escribir, escriban. No todo va a pegar. También que sepan eso. Ajá, pero nadie Si es Michael supieses. Jordan. Nadie es Michael Jordan en Space Jam. Nadie. Todos empezamos en nuestro viaje de héroe valiendo verga. Y ya después de encontrar a tu maestro y darte el tiro que te ibas a dar, ya sales ahí sabiendo que vas a valer verga a veces y a veces no. Pero más acompañado y con más experiencia. Exacto, qué bonito. Miguel Burra, ¿cuáles son tus conclusiones de este tema? Nada, pues que es muy importante que varios guionistas conozcan estos 12 puntos. Incluso los que ya venden. Yo acabo de leer un guión de 120 páginas donde no pasaba más de 3 de estos. No manches. Y ya se está produciendo dicha película. Ya he visto Aún varias. así está bien. Está Ahorita bien. nos dices cuál es. Está bien y creo que va a ser divertida aún así, pero sí creo que debes, si vas a gastar $1,000,000, pues que se cuente algo, ¿no? De Tantito. mínimo, porque si es un güey caminando, ahora es válido también, o sea, esta del Cholo, Ujú. la que te digo, la de Ya no estoy aquí, Sí. pues en realidad si tú la ves, no hay un acontecimiento como tal, sino es como un espacio de tiempo donde se modifican las cosas, pero en realidad no hay todos estos puntos, Ujú. ¿no? Y aún así me parece una película increíble. O sea, hay varias formas de escribir y de contar historias, y no todo tiene que ser una transformación tipo Cuarta transformación. No tiene que ser como una la 4T, ni una no. quinta ola. Ah, no es cierto, es que vemos la más draga, te decías es otra cosa. No, como Steven Spielberg, no todo tiene que ser Steven Spielberg, pero hay que empezar por el principio. Muy buen punto. O a no, media res. porque también está la También media res. está la Oh, media nada, res. nada, bueno, no digo nada.
Pues usted, no, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias por sus conclusiones. ¿Algo más que quieran agregar? No, No, muchas gracias. está Muchas muy gracias por invitarme. Gracias a ustedes. Estoy muy que contento con este episodio. Fíjese usted que mis conclusiones son pues que si usted hace guión, pues le estamos viendo, ¿no? Aunque se le produzca, luego le vamos a ver, vamos a decir, ay, esto no sirve. Pero solo somos algunas personas. El resto va a decir, es lo máximo. Sí, pues sí. Pero hay que estudiarle, tome su taller de guión si a usted le interesa. También contacte acá a las muchachas para que a lo mejor después sacan su taller. ¿No tienen su taller de guión? Ay, Yo yo sí, todavía no. normalmente, pero Viérate. no he podido. No has tenido tiempo. Pues bueno, para eso precisamente que lo sigan en sus redes sociales. ¿Dónde te puede seguir la gente, Grecia? Encuéntrenme como @lapinchigrecia en todas las redes sociales. La pinche Grecia y Ujú. Burra. Miguel Burra. Miguel Burra, contenidos, algo que quieran invitar a la gente a ver. A ver al cine, a pagar la entrada, ¿no es cierto? Tú tienes que tu podcast. Ah, sí, vayan a ver. Me recuerdas tú. Váyanse a la ver. No. Vean El Poder de la Amistad, el programa que tengo con Pablo Araiza, que él es guionista, pero de premios y de eventos. Entonces somos dos escritores así intentándolo mil. Vean El Poder de la Amistad y pendientes, que vienen cosas. Se Ahí vienen cosas grandes. Se me vienen cosas grandes a mí. Actors espero. Live, Te decía. la oficina de hoy. ¿Y qué dices tú? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo? Pues hay dos películas que se deben de estrenar este año, que es Permitidos y Bendita Suegra. Ujú. Está Harina, ya no en primer lugar, pero todavía en el top 10 de Amazon. Amazon Prime. Ahí pueden buscarla, donde yo terminé de escribir Y actuar también. y actuar también. Y Backdoor, que pues ahí sigue. Ahí está Backdoor. Pues a mí me pueden seguir en todas las redes sociales, como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártalo para que lleguemos a más personas. Quiero agradecer a Román y Liz por la producción de este Temas de Nicho y a Charlie Ortega por el guión para este episodio de guión. ¿Qué dices tú? ¿no? Fíjate cómo. Ahora sí salió muy bonito, Charlie. Fíjate, también hay que reconocerle. Doll, sí. ¿Qué dices tú? Ahí vamos viendo. Guión de guión. Guión de guión. Y por último, si usted tiene un montón de sugerencias como de cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Es que así no va. Voy a leer el guión. Permíteme. Ahí dice. Permíteme. Ah, mira. Si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Uno, no nos escuche. Y dos, produzca. Si uno se le estuvo di. Hasta luego, amiguitos. Sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y le hacemos así. Vamos a escribir un guión. Yo empecé de una manera y acabé de otra, Fíjate. el viaje del, A Sí, media lo vi. res el me viaje quedé. del crudo. Sí, te vi. viaje Ese del fue el viaje del crudo.